estuvo caracterizado por la existencia de estas inspiraciones diferentes y que fueron aportadas por diferentes miembros del grupo. Para seguir con esta distinción entre anglófilos y francófilos, ¿no? Ahí evidentemente los más anglófilos, que Jorge Myers, Elías Palti, los más afrancesados, Oscar y yo, ¿no? Pero todos, una cuestión generacional, una cuestión generacional y una cuestión, no sé, de sensibilidades, como se dice, ¿no? En francés, sobre todo. Sí, todos aprendimos de todo, porque así fuimos muchos llevados a leer textos que no hubiéramos leído, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si yo le hubiera prestado atención a Skinner, de no haber estado presente Elías, Jorge, que con sus trabajos me hacían ver que era bueno que yo leyera a Skinner. El caso de la Capra, que a mí me interesa menos, porque el desconstruccionismo no es una línea que a mí me atraiga. De todos modos, para mí llegó por otra la primera vez en que yo vi anotado esto de historia intelectual como una subdisciplina historiográfica, pero que se había convertido en un campo en el que ingresaban nuevos modos de leer el pasado, los textos, fue en una recopilación de textos norteamericanos donde apareció uno de los organizadores, era justamente la Capra. Y ahí aparecen los nombres de Hayden White y de algunos historiadores que resultaban muy movilizadores en las cosas que planteaban, y notablemente muchos de ellos muy afrancesados. Si uno lee a Hayden White, uno no puede no percibir la deuda que Hayden White tiene con el formalismo francés. Y voy a decir más, la deuda que hay también en el caso de Skinner y de Pocock, también al giro lingüístico a la francesa, ¿no? Es decir, que hay un giro lingüístico a la anglosajona, ¿no? Que tiene el nombre de Austin, pero hay un giro lingüístico a la francesa más estructuralista, a la que yo creo que no han sido ajenos a la influencia esta, no han sido ajenas estas corrientes anglosajonas. Me interesa a mí, aparecen los intereses, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le atrae? Por razones que no siempre uno está en condición de dar cuenta de por qué. A veces tendrá que ver con rastros biográficos de los que no siempre uno es claramente consciente. Me interesan los discursos cuando funcionan envueltos, por así decir, en los combates, en los combates políticos que entre los intelectuales suelen ser combates retóricos, ¿no? Entonces, no me atraen las líneas que tienden a clausurar en los textos, en los textos, y una cierta inclinación al pantextualismo. No hay sino textos, ¿no? Entonces, me interesa más o aquellas que ponen los momentos de fricción, roce entre los textos y ese otro irreductible a la textualidad que tiene que ser lo que decimos con una palabra corriente, la realidad, ese mundo, el mundo de la acción. Seguramente por eso, en mi caso, he sido, como llaman, más sensible a la recepción de autores como los que nombraste, los que son historiadores que son historiadores de políticos que le han prestado atención al papel de los intelectuales en la vida política
francesa. Es cierto que los intelectuales franceses no son los intelectuales en general, es una historia nacional de los intelectuales que no puede tomarse como patrón para dar inteligibilidad a la historia de la inteligencia en nuestros países, en países los hispanoamericanos, tampoco para interpretar la historia intelectual europea, no la alemana claramente. Uno no podía hablar, por ejemplo, uno puede hablar en Francia durante buena parte del siglo XIX, incluso ciertos capítulos del siglo XX, sin hacer referencia a la universidad. En cambio, buena parte de lo que uno tiene que pensar es el mundo intelectual alemán. No puede pensarlo sin hacer referencia a la universidad a lo largo de todo el siglo XIX. No hay forma política a la que relacionar. Sí, entonces uno no puede hablar de los mandarines, para utilizar título, ¿no?, de Ringer, sin hacer referencia a la institución universitaria. En el caso de los ingleses, que hay una parte que siempre se jactó, bueno, nosotros no tenemos intelectuales, porque esa es una especie del otro lado del canal, de la Mancha, es una especie francesa, que quería decir no somos insensatos. Bueno, toda investigación última está destinada a mostrar, y ahí estoy pensando en un libro excelente de Stefan Collini que se llama Absent Minds, que está destinado a mostrar la larga presencia de intelectuales en la historia cultural británica. Bueno, pero de todos modos vienen, como decía, ¿no?, hipótesis inspiradoras del lado francés que a mí me atrae. Pienso en Sévigné y podía hablar de Rosan Ballon, ¿no?